Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía desde Cocle. Le habla Edwin Tuñón, quien el día de hoy continuará con el tema de la superintendencia bancaria y el desarrollo del decreto ejecutivo número 52 del 2008, que regula la actividad bancaria en Panamá, cuyo complemento, los acuerdos, en este caso el acuerdo 4-2008, del 24 de julio de 2008, por medio del cual se deroga el acuerdo 9-2006 de noviembre del 2006 y se dictan nuevas disposiciones para el cumplimiento del índice de liquidez legal. Para nosotros esto es importante plantear que este trabajo va dirigido al público en general, mi estudiante de licenciatura en Finanzas y Banca del Centro Regional de Cocle, y a los jóvenes, mujeres y hombres que inician su carrera en la práctica bancaria, en este caso, en la práctica bancaria y que no encuentran formas de capacitación formal de parte de ninguna instancia, las pocas que se dan se consideran extremadamente caras. Y a ellos va dirigido para favorecer su carrera en temas financieros. Y pues al que le conviene y al que no hay ningún inconveniente. Nosotros comenzamos planteando que se deroga, que este es una variable, el índice de liquidez es una variable importante en la gestión del sistema bancario nacional. eh, que como la República de Panamá no tiene banca central, se convierte, se convierte el tema de el tema de la liquidez es un esquema, cualquier esquema de condición de depósito, en última instancia, la gestión adecuada del riesgo de liquidez es la principal defensa técnica del sistema. Que la Junta Directiva con el superintendente se ha hecho evidente la necesidad de conveniencia de establecer nuevas condiciones referentes al índice de liquidez legal y a la gestión sana y coherente del riesgo de liquidez. O sea, para nosotros es importante plantearles a todos a quienes va dirigido este pequeño aporte, es la variación que tiene estas disposiciones en el tiempo hasta el 2008, que es las que vamos. Estamos hablando del 98 al 2008, es decir, los últimos 10 años. Esta es una de las variables que tienen normalmente estos cambios y que es necesario en un momento dado tomarlas exactamente el tema de liquidez y mirarlas todas en conjunto para tener una disposición mucho más clara y que sirva para el funcionario que está haciendo carrera en la banca o en el sector financiero y la banca en particular. El riesgo de liquidez, todo banco de licencia general y de licencia internacional cuyo supervisor de origen sea la superintendencia de banco deberá contar con políticas, procedimientos y sistemas de control para realizar de forma efectiva la gestión de riesgo de liquidez. Responsabilidad de la junta directiva de cada banco, establecer políticas y estrategias para la administración diaria de la liquidez, las cuales deben ser comunicadas y puestas en marcha de forma efectiva desde la junta directiva hasta los niveles ejecutivos con responsabilidad de decisión y gestión sobre diferentes riesgos bancarios. Asegurar que la gerencia general tome las acciones necesarias para dar seguimiento y control al riesgo de liquidez, así como informar regularmente a la junta directiva sobre la situación de liquidez del banco e inmediatamente si existiese un cambio material en la posición de la liquidez que derivara en un riesgo sustantivo para el banco, los informes presentados a la junta directiva deberán estar a disposición de la superintendencia de banco. Establecer un proceso de medición y seguimiento continuo de los requerimientos netos de fondo. Asegurar que la gerencia general reexamine periódicamente sus esfuerzos para establecer, mantener relaciones con los acreedores, a fin de mantener la diversificación de los pasivos, evitando y limitando el riesgo de concentración en la fuente de fondos, así como asegurar su capacidad de venta de recursos, de recursos. Esto, contar con planes de contingencia que consignen la estrategia para manejar potenciales requerimientos de liquidez que incluyan procedimientos para encarar déficit del flujo de efectivo en situaciones de emergencia. Manual para la valoración del riesgo de liquidez. Este es otro de los manuales que es importante. Estoy haciendo el manual de riesgo, manual para la valoración del riesgo de liquidez.
Todo banco sujeto a este acuerdo deberá contar con un manual que precise las políticas y procedimientos adecuados a la estructura y complejidad de sus operaciones aprobados por la Junta Directiva, el que deberá contener como mínimo lo siguiente: definirá la estructura administrativa que ejecuta efectivamente la estrategia de liquidez. La estructura debe incluir la continua participación de los miembros de la gerencia, la cual debe asegurarse que la liquidez se maneje efectivamente y que se establezcan políticas y procedimientos apropiados para controlar y limitar el riesgo de liquidez. Los bancos deben establecer límites para sus posiciones de liquidez en horizontes de tiempo particulares y revisarlos regularmente. Modelo de sistema de información adecuado para medir y dar seguimiento, controlar y informar el riesgo de liquidez. En la preparación de los modelos se deberá contemplar, entre otros, la estructura de vencimiento de los activos y pasivos, la volatilidad de los depósitos de los clientes, la variedad de escenarios y supuestos para las pruebas de tensión, revisando frecuentemente los supuestos utilizados en el manejo de liquidez para determinar si continúan válidos. El sistema deberá permitir realizar análisis periódicos sobre la diversificación de fuentes de fondo, revisiones periódicas de límite de concentración y las bases subyacentes de tales análisis. Análisis sobre el impacto que puedan tener otros riesgos, crédito, mercado y operacional, la estrategia de liquidez del banco, tener sistema de controles internos adecuado para su proceso de administración de riesgo de liquidez. Un componente fundamental del sistema de control interno involucra revisiones periódicas independientes y evaluaciones de la efectividad del sistema, y donde sea necesario asegurar que se hagan las revisiones apropiadas o mejoras del control interno. Contar con políticas y planes de contingencia. Los informes emitidos deben entregarse periódicamente a la Junta Directiva, a la Gerencia General y a los niveles efectivos con responsabilidades de decisión y gestión sobre los diferentes riesgos bancarios. Índice de liquidez legal. Para los efectos del 73 de la ley bancaria, fija en 30% el índice de liquidez legal mínimo que deberá mantener todo banco de licencia general y licencia internacional, cuyo supervisor de origen sea la Superintendencia de Banco de Panamá. No obstante, dicho índice será de 20% para las entidades bancarias que mantengan un promedio trimestral de depósitos interbancarios superior al 80% del total de sus depósitos. Banco en el extranjero aceptable. Para los efectos del numeral 5 del artículo 75 de la ley bancaria, se aceptarán los bancos en el extranjero que cuenten con calificación internacional a largo plazo, no inferior a BB mayúscula, B mayúscula, AA minúscula 3, que cuente con una calificación internacional a corto plazo, no inferior a A mayúscula 3, B mayúscula 3, emitida por una agencia calificadora de riesgo. Obligaciones emitidas por los gobiernos extranjeros. Para los efectos del numeral 6 del artículo 75 de la ley bancaria, las obligaciones emitidas por gobiernos extranjeros negociadas activamente en los mercados internacionales de divisas aceptables a la superintendencia serán aceptadas de conformidad a lo establecido en la siguiente tabla de ponderación de calificación de riesgo del emisor. Todas las obligaciones del gobierno extranjero deben cotizar periódicamente en un mercado público de referencia. Para los efectos de este artículo, la periodicidad se define cuando el instrumento tenga cotizaciones basadas en transacciones efectivas y que se negocie al menos el 80% los días laborables correspondientes al año anterior. Obligaciones emitidas por organismos financieros internacionales. Estos son los organismos multilaterales. Las obligaciones emitidas por agencias privadas y gubernamentales extranjeras. Los títulos deben tener las siguientes condiciones: deben tener una categoría de calificación. Los límites para el abono de las obligaciones pagaderos de entre los 186 días, de entre los 6 meses. Para los efectos del numeral 9 del artículo 75 de la ley bancaria, no más del 50% de los activos líquidos utilizados para el cálculo podría consistir en abono de obligaciones, vendiéndose obligaciones por préstamo, que sean pagaderos dentro de los 186 días calendarios contados a partir del informe de liquidez, los cuales deben estar clasificados en la categoría normal de conformidad con el acuerdo sobre clasificación de préstamo, a 30 días. Otros activos líquidos autorizados. Obligaciones de empresas de derecho privado panameñas a su valor de mercado, que cumpla con las condiciones siguientes: tener vencimiento no mayor a 186 días de cortísimo plazo, contados a partir del informe de liquidez, ser pagadera en dólares de los Estados Unidos y en otras monedas de libre convertibilidad y transferibilidad, a juicio de la superintendencia, ser objeto de cotizaciones periódicas en el mercado de valores organizados. Aquí, cuando es empresa de derecho privado panameña, a su valor de mercado hablamos
de las que están matriculadas, pues están inscritas en la Superintendencia de Bancos como emisores, pero que también hay algunas empresas de derecho privado panameño que cotizan en otras bolsas, ¿sí? Y que pertenecen a importantes eh, fracciones del capital, al capital en Panamá. Obligaciones de empresas de derecho privado extranjeras a su valor de mercado para las condiciones de la calificación. Hay también aquí empresas del resto de Centroamérica, principalmente, que cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá, que podría caer en esta denominación. Obligaciones de empresas panameñas de derecho privado pagaderas en Panamá a requerimiento o a plazo garantizadas por bancos establecidos en el extranjero con grado de inversión, siempre que las empresas emisoras y el banco garante no formen parte del mismo grupo económico. Obligaciones emitidas por el gobierno de la República de Panamá, su valor de mercado que cumpla con las condiciones siguientes: ser pagaderas en dólares de los Estados Unidos de América o en otra moneda de libre convertibilidad y transferibilidad a juicio de la superintendencia, y ser objeto de cotizaciones periódicas en un mercado activo de compraventa, no necesariamente el interno. Obligaciones de entidad de derecho público panameño cuya calificación de riesgo de largo plazo no sea inferior a la calificación de riesgo de la República, o sea, que haya al menos coincidencia entre el riesgo país y el riesgo de las empresas de derecho público panameño. Y porcentaje de otros activos líquidos utilizados en el índice de liquidez legal, hasta el 50% del índice de liquidez legal mínimo para hacer consistir en activos descritos en el presente artículo. Activo permitido libre de gravámenes. Para los efectos del cálculo de liquidez legal, los activos permitidos detallados en los artículos anteriores deberán estar libres de gravámenes. Obligaciones bancarias pagaderas en Panamá para los efectos del numeral 3 del artículo 75 de la ley bancaria y del numeral 3 del artículo 10 del presente acuerdo. Se considerará que una obligación bancaria pagadera en Panamá si está sujeta a la ley panameña, independientemente del lugar donde se realice efectivamente el pago. Y el valor de mercado, el registro de las obligaciones a que hacen referencia el artículo 75 del texto único de la ley bancaria y el presente acuerdo deberá realizarse en el reporte de liquidez semanal establecido por esta superintendencia a valor de mercado, debiendo utilizar el valor de mercado del último día laborable de la semana reportada. Porcentaje de activos líquidos en dinero efectivo. Cuando lo estime conveniente, el superintendente podrá señalar a un banco en particular un porcentaje del índice de liquidez legal mínimo que deberá consistir en dinero en efectivo, manteniendo el banco y su poder en dólares de los Estados Unidos de América con esta moneda de libre convertibilidad y transferibilidad a juicio de la superintendencia. Ese es un poder grande, pero de mucha responsabilidad del superintendente. Colocaciones en bancos del mismo grupo económico o de la misma plaza. Cuando le estime conveniente, el superintendente podrá señalar a un banco en particular un porcentaje máximo de colocaciones que podría mantener en bancos en su mismo grupo económico y o en bancos de una misma plaza bancaria. Depósitos computables para los efectos del requerimiento de índice de liquidez legal mínimo. Se computarán los depósitos siguientes: depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, cuyo vencimiento no exceda 186 días, contados a partir del informe de liquidez, salvo la porción que garantiza préstamos en el propio banco y por el saldo garantizado pendiente a la fecha del informe. Se excluirán de la base de datos de depósitos recibidos de su casa matriz, sucursal, subsidiaria y afiliada en el extranjero para los efectos de este artículo. Se entiende por afiliada a cualquiera de las siguientes personas jurídicas relacionadas con el banco, sea por la cual el banco de al menos 51% de las acciones en circulación o sociedad que individualmente de al menos el 51% de las acciones del banco, sociedad por la cual el banco individualmente cuenta con la participación o con los votos necesarios en esa sociedad para elegir por sí solo a la mayoría de los directores de esta sociedad para designar el representante legal. El punto 3, de su punto 3, lo que plantea que no solamente un propietario de las acciones tiene que tener más del 51% de la acción, sino que hay empresas donde las acciones y los votos están dispersos, que quien los tiene concentrados en un porcentaje menor al 51% puede tener el poder de decisión. Sociedad que individualmente cuenta con la participación o los votos necesarios en el banco para elegir por sí sola a la mayoría de los directores del banco o para designar a su representante legal apoderado general o su ejecutivo de más alto nivel o para vetar decisiones contrarias en esta materia. Periodicidad del cálculo
sobre la liquidez legal. El índice de liquidez legal se calculará al final de cada semana y la presentación del informe de liquidez legal cumplirá con el procedimiento establecido por la superintendencia. No obstante, cuando el perfil de riesgo del banco así lo aconseje, el superintendente podrá requerir de un banco en particular el cálculo y presentación de informe de índice de liquidez legal con una periodicidad diferente. Entonces debe ser cuando se le está dando seguimiento por alguna dificultad evidente en los informes presentados. Calificación internacional de riesgo. Para los efectos de las calificaciones internacionales de riesgo de instrumentos de moneda extranjera referidas a este acuerdo se utilizarán las descritas en el anexo 1, siguiendo como referencia la nomenclatura de las agencias de Standard & Poor's, Moody's y Fitch, relación entre activos y depósitos locales. Para los efectos del artículo 78 de la ley bancaria, solo los bancos de licencia general estarán obligados a mantener activos en Panamá equivalente al 85% de sus depósitos locales, gestión de riesgo y liquidez. Todo banco de licencia internacional del cual la Superintendencia de Banco de Panamá ejerza la supervisión de destino deberá contar con políticas, procedimientos y sistemas de control que aseguren una efectiva gestión del riesgo de liquidez. Además, deberán cumplir con las regulaciones establecidas por el supervisor de origen para el seguimiento del riesgo de liquidez. Los bancos deberán cumplir con la presentación del informe de liquidez de conformidad con los procedimientos establecidos en esta. El presente acuerdo deroga en toda su parte el acuerdo 9 del 2006 de diciembre del 2006. Inicia a partir de enero del 2009, dado en la ciudad de Panamá el 24 de julio de 2008. Félix B. Maduro y Jorge Altamirano.